Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y estoy en el cuarto capítulo de esta serie de videos de Adenium en invierno. Si usted no ha visto la serie completa, dejo link acá para que la vea paso a paso con tips y todas las revisiones previas que hemos tenido. Si ya las vio, está perfecto. Continuamos con este capítulo. Y en este capítulo vamos a revisar otra parte de nuestras rosas del desierto. Recuerden que siempre hay que monitorear y hay que revisar para garantizarnos que nuestras adenium estén en perfectas condiciones, porque esta época del año es la más sensible para ellas, es donde podemos perder mayor cantidad de ejemplares. Entonces, no me tardo más, vamos directo al acercamiento a las plantitas y veremos qué descubriremos en este capítulo número 4. Y continuaremos esta serie para que usted no se pierda ninguna. Recuerde suscribirse y activar la campanita para que siempre se entere de todos mis videos. Y dicho esto, vámonos al acercamiento. Vamos a iniciar esta revisión por una de mis plantitas preferidas, también de mis primeras plantas. Esta tiene más de 8 años ya y está presentando un problema que voy a pedir el apoyo de todos ustedes, porque sé que muchos de ustedes saben mucho de las rosas del desierto y quizás me puedan ayudar. Vean, si se fijan, esta planta está desarrollando muchos bultos. Todos estos son bolitas que le han estado saliendo por todo el caudex. No tiene huequito, porque ya sé que hice un video donde enseñaba a curar ese problema. Pero estas son bolitas cerradas. Lo acerco lo más posible. Pienso que probablemente sean nematodos, pero no estoy segura y además no tengo claro bien cómo curarlo, cómo quitárselo. Entonces, si alguno de ustedes sabe qué podría yo hacer para solucionar este problema y que mi plantita se salve, les agradecería que me dejen en sus comentarios, que me escriban si les ha pasado y cuál podría ser la solución. Todavía en lo que son ramas no tiene bolitas, pero pienso que todas esas bolitas ya deben haber invadido lo que es la raíz. Estaba pensando desenterrar la planta, limpiar raíces y revisar si este abultamiento también está ahí. Pero antes de hacer nada, quería ahora sí sugerencias de parte de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Cuéntenme, déjenme saber en los comentarios. Así que seguimos a ver otra planta. ¡Ey! Me acabo de colar en este video. Y nada más, rapidísimo. ¿Ven este osito tan lindo amigurumi tejido a crochet? Bueno, este es un proyecto que estoy lanzando en mi canal de manualidades. Si todavía no conocen mi canal, dejo link acá para que vaya y le eche un vistazo. Y si le gusta tejer o sabe quién le gusta tejer, le dejo este bonito proyecto que está en ese canal. También dejo la lista de reproducción acá de este proyecto por si quiere que nos veamos también allá. Muchas gracias y sigamos con las plantas. Y aquí seguimos revisando y vemos a esta linda nena que son varios injertos. Esta plantita tiene 4 injertos diferentes. Este lado flor amarilla, este lado rosada doble. Acá le injerté roja, pero aún no sale. Y así poquito a poco va retoñando para quedar hermosa y estar lista para primavera. Y seguimos revisando. Esta está bien, solo tiene un poco de maleza y un poco falta de hojas por el invierno, pero en general está muy bien esta plantita. Así que seguimos revisando por acá y
Vamos a ver qué estamos viendo acá. Si se fijan, son unos abultamientos cafecitos. Esto se cura con un insecticida sistémico. Ahorita se los voy a enseñar y para que anoten el nombre y puedan sanar cuando tengan este tipo de problema. Porque si le ponen un insecticida normal de contacto, no va a matar al insecto que está dentro de esta conchita café. Entonces, por eso tenemos que ocupar un insecticida sistémico para poderlo aplicar directamente al sustrato y que ella, la plantita, absorba a través de sus raíces, suba y pueda matar a esta plaga que tiene. Entonces, pues qué bueno que lo estamos viendo, qué bueno que se los puedo mostrar. Déjenme y les muestro. A ver, acá está. Este es un insecticida sistémico. Dejo acá para que apunten el nombre y puedan usarlo. Este es un polvito que incluso trae acá cómo usarlo y las cantidades, porque las cantidades va a variar según el tamaño del macetero. No le vamos a echar lo mismo a un macetero grandote que a este que es pequeñito. De hecho, no se lo voy a echar ahorita porque tengo que leer el instructivo y ver realmente cuánto llevaría esta plantita. Pero es bueno saber que lo tiene porque así lo podemos solucionar, esta plaga. Y continuamos en otro lado del jardín. Y estamos de este lado del jardín donde ya habíamos encontrado esta bonita vaina de rosa del desierto. Y de esta vaina quiero mostrarle varias cosas. Mire, primeramente, cuando está totalmente verde, es que todavía le falta tiempo de crecimiento y de maduración. Pero en el caso cuando es una planta roja o rosa, empieza a tomar, ya una vez que va a estar casi lista, empieza a tomar esta coloración marrón, rojiza marrón. Y esta raya que ven acá se empieza a abrir porque cuando está totalmente lista, ella se abre por acá. A esta vaina le debe de faltar aproximadamente un mes, pero si no nos damos cuenta cuando se abran estas aberturas, se nos escaparán todas las semillas. Así que lo que vamos a hacer hoy es amarrar esta bonita vaina para no perder las semillas. Vamos a ver cómo lo hago yo. Estoy pasando un poco de trabajo entre la cámara y la vaina, pero vamos a tratar de que se vea bien. Esto acá se llama limpiapipas y es un material bastante suave y flexible. Lo que voy a tratar es de amarrar para que no se abra la abertura. Pero usted, si no consigue este material, puede simplemente amarrarla con una liguita o con alguna cinta. El caso es que la mantenga unida para que le dé tiempo que en sus revisiones periódicas pueda ver cuando ya va a abrir su vaina. Amarramos el otro lado. Es un amarre firme, pero no que estrangule a nuestra vaina. Vea cómo está quedando. Así la podemos dejar hasta que ella termine de madurar y pueda abrirse. Así la vamos a dejar por hoy. Luego se las muestro cuando abra. Y listo, amigos, ya estamos de vuelta y espero que por favor me deje un comentario y me diga qué ha encontrado usted en su jardín en este invierno. Si ha estado revisando cómo están sus plantas y que me escriba todo lo que quiera contarme.
Y si tiene alguna duda, por favor también puede dejarme en los comentarios y con muchísimo gusto le estaré respondiendo a la brevedad. Entonces, dejo de este lado link para suscribirse a mi canal si aún no está suscrito y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le dejo la serie completa de Adenium en invierno para que usted no se pierda ninguno de los capítulos. Y yo me despido por hoy. Espero que estén muy bien. Les mando un gran beso. Yo soy Sadia Herrera. Bye.